como cada sábado, con un invitado especial. El sábado pasado tuvimos muchas reacciones positivas sobre lo que fue ese contacto con el destacado narrador de los Dodgers de Los Ángeles, la voz en español de los Dodgers, el ecuatoriano Jaime Jarrín, que es uno de los pocos narradores hispanos que han tenido en su haber el premio Fox Freak del Salón de la Fama de Cooperstown. Está el cubano Felo Ramírez, está también el argentino Eloy Boy Canel, y este ecuatoriano, orgullo de todos nosotros, que tuvimos el honor de contactarlo la semana pasada. En el día de hoy vamos a tener el contacto de Fernando Holguín. Y ustedes, muchos quizás al escuchar ese nombre dicen, ¿Fernando Holguín? Bueno, ese señor es nada más y nada menos que el Rubio Blondi, el destacado narrador, destacado animador también, quien ha tenido, bueno, una ausencia por lo que todos conocemos que pasó hace un tiempecito, y no ha optado por no estar en estas lides de la narración deportiva, a pesar de que se le extraña tanto. De hecho, hace un par de días colgamos un video del buen amigo Rubio Blondi en el medio de una transmisión, narrando un cuadrangular, y las reacciones, que la cantidad de personas en Facebook, Twitter, el Instagram, no se hicieron esperar, y eso pone de manifiesto hasta qué punto esa labor, esa capacidad, ese talento, la gente le ha dado el valor. Y hoy, por cierto, antes de pasar primero con nuestro compañero Tenchi, luego con el Rubio Blondi, que ya lo vamos a tener por ahí, él publicó ayer viernes, publicó este tweet diciendo: el día que la liga me suspendió, calculé que si me había acostumbrado a ver el béisbol sin Miguel Guelo Diloné, también podía sin narrar. Para mí, en lo primero se había perdido algo de más valor. Mi paso por Lidón fue solo pasión por el juego. Lo malo o bueno que pasó se hizo con amor. Eso, usted sintetiza todo eso como dignidad. Vamos a dar las buenas tardes a nuestro compañero, amigo y hermano Tenchi Rodríguez, que de inmediato presente a Fernando Holguín, el Rubio Blondi. Adelante, Tenchi. Saludos, Héctor. Saludos a toda la República Dominicana, en especial a Francis, allá en cabina. Qué honor me confieres en este sábado. No estaba previsto participar, pero te dije que yo estaba disponible. Siempre he estado para ti, para la Z, y especialmente los sábados. Quiero definitivamente decirte gracias por invitarme, Héctor, porque el Rubio Blondi no solamente lo admiro, sino como que siempre ha tenido un estilo, que hay una parte de él que me caracteriza a mí. Ser directo, pero sobre todo ser un tipo grandes ligas. Rubio Blondi, el béisbol te ha perdido, pero la cultura y los salseros de Santo Domingo te han mantenido. ¿Cómo te sientes, hermano? Bienvenido a tu Z. Saludos, hermano. Sí, buenas tardes. El saludo con mucho cariño. Héctor Gómez, gracias por la invitación. Tenchi Rodríguez desde Estados Unidos, siempre le damos seguimiento a ese gran contenido que hacen ustedes en la programación de Z101 en el área del deporte, y los demás compañeros que aunque no estén hoy, siempre le acompañan en esa gran jornada de comentarios y entrevistas relacionadas al deporte. Estamos muy bien, gracias a Dios, Tenchi y Héctor, y ya ustedes saben, echando la batalla en una situación tan difícil como la que atraviesa el mundo, y estamos positivos, que es lo importante. Blondi, iniciando, hermano, y de verdad un honor, secundo en toda la extensión de la palabra lo manifestado por Tenchi. ¿Desde qué momento, Blondi, tú inicias en estas lides de la narración deportiva, y cómo has podido lidiar indistintamente entre el animador, que lo haces de una forma tan espectacular, y tienes ese conocimiento del género salsa? Te lo digo porque las veces que hemos coincidido en el hermano espacio de Bebeto TV, cada vez que va un salseo de renombre o algún salseo dominicano, que los hay tan destacados, yo me sorprendo la forma en que tú manejas tanto la biografía, detalles que no es común escuchar a un animador que, más allá de su calidad incuestionable, haciendo sus labores como tal,
sino que también se va al acervo, a la génesis de cada uno de esos exponentes de la salsa. Adelante, hermano. Bueno, sí, fíjate, Héctor, y amigos oyentes, y Tenchi. Yo comencé mi carrera en la radio como locutor, la comencé con 18 años, pero ya yo a los 14 años estaba poniendo música en una estación de radio que se había instalado prácticamente a 2 cuadras de mi casa. La estación era propiedad de un compadre de mis padres y yo lo que hacía era que estudiaba música, pero siempre interesado en el asunto de la salsa. Y mi papá era una especie de un coleccionista informal. Él compraba mucha música, sobre todo de Pete Conde Rodríguez con Pacheco, Sonora Matancera, Orquesta Aragón, Daniel Santos, esa era la línea de él. En mi casa se oía mucha música, porque mi madre era loca con Lucho Gatica, con Los Panchos, con Javier Solís, y en mi casa había siempre mucha música. Fue algo sumamente extraño en el caso de mi madre, porque ella nunca salió de la casa, pero era muy amante de la música romántica de ese entonces, y mi padre del asunto de la salsa, la guaracha, el son. Le encantaba Miguel Matamoros, los compadres, los ahijados. Entonces yo me crio, uno es un producto de lo que uno ve en su casa y de lo que uno siente en su casa. Y desde que yo estaba pequeño yo cogía los LP que eran propiedad de mi padre y los de mi madre también, y yo comenzaba a leer todos los créditos: quién hacía el arreglo, quién cantaba, quién hacía el coro. Y tú sabes que cuando a un muchacho le interesa algo, muy difícil lo que tú aprendas en esa etapa de tu vida, de la niñez o la adolescencia, se te olvide luego, porque es un sello que se te queda para toda la vida. Entonces eso se me quedó a mí. Yo nunca pensé que a esta altura de mi carrera y de mi vida yo iba a estar viviendo de eso y de la información de la música. Entonces, cuando yo comienzo a narrar béisbol, fue en el año 1990, y ya yo tenía en el 90, ¿qué te diría? Un buen trecho como animador. Yo había trabajado en muchas estaciones de radio como animador. Entonces se me ofrece la oportunidad. Venía la cadena que no duerme, la cadena diferente, con los Juegos de la Costa, y se me buscó a mí para que yo me fuera preparando, porque para la próxima temporada yo iba a ser uno de los 2 narradores de la cadena. Y entonces yo nunca practiqué nada, porque yo me pasaba todas las transmisiones de la gran cadena de la calidad, yo la escuchaba, porque mi ídolo de muchacho fue Lilín. Lilín tuvo una influencia sobre mí. Yo admiraba en grado sumo a Lilín Díaz, por su capacidad como narrador, esa velocidad en la narrativa, la creatividad de Lilín, la manera espontánea de narrar, y esa gracia que tenía Lilín, porque Lilín tenía algo difícil de ver en el arte: un hombre formal pero gracioso. Eso no es fácil, porque regularmente cuando la gente graciosa hace un esfuerzo de hacer un chiste, un relajo, de crear las condiciones para lucir gracioso. Sin embargo, Lilín se oía muy jovial, siempre muy gracioso, muy alegre, y eso me cautivó. Y cuando yo comencé mi carrera ya como locutor, como narrador en el 1990, yo dije, bueno, si yo llego a hacer una 1/4 parte de lo que fue Lilín, yo me voy a sentir muy satisfecho. No llegué a hacer ni 1/3, pero sí hizo el esfuerzo, que al final del camino es lo que vale la pena. Entonces, 1990, yo comencé a narrar. Yo recuerdo que el equipo de ese año, los narradores, éramos Carlos Almanza, de un servidor, los comentaristas, Enrique Rojas, su primer año, y Franklin Mirabal, que estaba comenzando, estaba un poquito más adelantado que Enrique, pero era la etapa ya que él estaba prácticamente comenzando, tenía su programa de televisión y eso, y trabajaba en el Nacional, y las voces comerciales eran Gustavo Olivo, Henry Frías y Santos Peralta. Ese fue el equipo que comenzó. Y como yo venía de una trayectoria de mucho tiempo como animador de radio, nadie creía en mí, todo el mundo pensaba que a mí se me iba a abrir el pecho. Y cuando fue el primer juego que transmitimos, fue un juego
de Texas en Oakland. Y el productor me dijo a mí, tú vas a hacer 4 innings y medio y Carlos Almanzar va a hacer 4 innings y medio. Él te va a entregar en la segunda del quinto. No sé por qué razón no me entregó en la segunda del quinto, pero yo me quedé ahí porque yo tenía un compromiso. Como en el séptimo fue que me dio el pase a narrar y todo el mundo salió de la cabina y me dejó solo. Me dejaron solo en la cabina y salieron para afuera a oír el radio. Quizá esperando que a mí se me abriera el pecho, nadie tenía fe en mí. Yo nunca, ¿cómo diría? Practiqué ni nada. El primer bateador que me tocó, recuerdo como ahora, fue por el equipo de Oakland, fue en la segunda del séptimo, fue Carney Lanford, que abrió el inning. Carney Lanford, por el equipo de Oakland, en la segunda del séptimo fue que me entregaron. Y al primer picheo, bueno, yo estaba narrando, buenas noches, aquí Rubio Blondie, vamos a la continuación del juego de pelota, 5-2, gana el equipo de Oakland, el equipo dueño de la casa, y el turno para Carney Lanford, el tercera base, una información, el primer picheo, saca batazo de frente al tercera base, recoge limpiamente el disparo sobre la marcha primera y se produce del 5-3, el primer out del inning. Bueno, eso fue más o menos así, yo recuerdo, y comencé ahí hasta ahora, hasta el sol de hoy, y esa fue mi primera experiencia. Entonces ya para el segundo juego, yo me quedé con la mitad del juego, no solamente con la mitad del juego, sino que era un proyecto que estaba comenzando y ahí se cobraba un mes cuando se cumplían 5. Entonces, los únicos que cumplíamos al pie de la letra éramos Enrique Rojas y yo. Una, porque Enrique estaba comenzando, era su primer año, era su oportunidad y él quería capitalizarla. Yo tenía mi trabajo en Hits 92 porque yo he estado en 2 etapas en Hits 92. La primera, que fue de 1988 a 1998, y yo tenía mi trabajo, y yo picaba mucho en la discoteca, grabando las promociones de los artistas. Yo vi eso como una oportunidad de yo hacer una expansión de mi talento, de yo explorar otra área dentro de la locución que no lo había hecho, porque había sido animador toda mi vida, de cabina de radio y de discoteca y eso, y yo nunca lo vi eso como dinero. Entonces, Enrique y yo llegamos a grabar, a narrar hasta 2 juegos completos, él y yo, siendo narrador, comentarista y voces comerciales. Nos dejaban solos y a veces nos tocaban hasta 2 juegos. Ya tú sabes, esos juegos de la costa, con ese picheo malo que tenían que tenían la mayoría de los equipos de la costa, sobre todo Seattle, que era el que más aparecía en la parábola, porque eran parábolas cuando eso, y cuando llovía no era fácil la situación, pero entonces uno tenía que sobre la marcha tener una especie de creatividad, de imaginarse cómo fue el batazo cuando se hizo la señal. Fue una época muy difícil, pero se hizo con mucho amor y fue una época bonita. Excelente. Bueno, antes de hacer la pausa, dar las buenas tardes formalmente, Rubio, Blondie y Tenchi, a nuestra compañera, nuestra estimada FIFA Camaño. FIFA está deleitándose con Blondie. Pero claro, tú sabes que al Rubio Blondie, primero lo respeto bastante, segundo le tengo aprecio, porque con el Rubio he tenido oportunidad, ¿verdad?, de compartir en su momento. Y a Tenchi está de más decirle lo mucho que lo quiero y lo feliz que estoy, finalmente, de compartir con él cabina otra vez. Tenchi Rodríguez, un servidor Héctor Gómez, este contacto con Fernando Holguín, Rubio Blondie, que también lo escucho en la salsa. Aquí estamos los éxitos del Pit Conde. También estamos en la Fania, el maestro Pacheco. FIFA, buenas tardes. Te están casi quemando. Yo soy el DJ putado, Blondie lo sabe. Él te va a tratar bien porque son amigos, no te lo va a decir. Rubio, tú sabes que yo quiero, antes de pasar con Tenchi, rescatar algo de ese comentario que tú haces al inicio de la falta de fe en el 90. A mí me llama la atención porque tú vienes desde iniciar en radio en el 74 y que cabe destacar que incluso el tema de lo que era la música popular en esa época no estaba permitida. O sea que tú fuiste de los pioneros en comenzar a poner música popular, y me refiero al merengue y a la salsa en FM, porque en esa época estaba, ¿verdad?, llamado a elevar la parte de la cultura. Entonces,
Cuando tú llegas a narrar, tú no eras un novato, tú llegas después de tener 16 años de experiencia haciendo radio. Entonces, ¿qué podía faltarte para que no hubiera fe en ti? Que tú pensaras, conocimiento a nivel deportivo, porque en radio tú tenías demasiado tiempo de experiencia. Bueno, quizá conocimiento, había gente que pensaba, quizá con su razón, que uno no tenía conocimiento de béisbol, pero yo jugué béisbol a muy buen nivel. Incluso yo jugué béisbol con compañeros que llegaron a Grandes Ligas, como Sergio Valdés, que fue un pelotero que lanzó aquí con los Leones del Escogido, lanzó en las mayores con Montreal, entre otros equipos. Fran Laureano, que jugó muchos años con las Águilas Cibaeñas, yo jugué con él en la Liga Fallero. Jugué con Nelson Morel, un zurdo que lanzó a principios del diseño de los 80 con los Leones del Escogido. Yo jugué a muy buen nivel, yo tenía mucho conocimiento. No tenía ni remotamente las condiciones de prospecto, nunca, de nada, ni bateando, ni corriendo, ni nada. Pero me gustaba el béisbol y cerca de mi casa había muchos parques y yo capitalizaba eso y hice mucha actividad, jugué mucho béisbol a muy buen nivel y yo tenía los conocimientos elementales del juego. Yo jugué béisbol toda mi vida, pero nunca yo me interesé en hacer crónica deportiva porque yo nunca me sentí y nunca me he sentido ni me siento un cronista deportivo. A mí me tocó hacer crónica por necesidad, porque hubo que hacer un bloque y yo necesitaba producir dinero porque tenía una familia y lo que había que hacer era dar resultados y hablar de la jugada y ese tipo de cosas. Y yo me incorporé, hice mi trabajo y a la gente le encantó, pero yo me documentaba. Yo no tenía, cuando a mí me tocó narrar el primer año, yo me compré todas las publicaciones, Béisbol América, QC, yo lo tenía todo en mis manos. Cuando ahí me ponían un pelotero y yo estaba al día desde por la mañana, desde si un equipo de Grandes Ligas subía un jugador de Liga Menor al roster de Grandes Ligas, ya yo estaba ahí y buscaba la foto en el libro cuando el jugador, si me lo traían y a veces la transmisión no te daba la oportunidad de tú identificarlo, de yo saber quién es, si me le ponían un número al uniforme, es decir, yo siempre he respetado mi trabajo. Y quizás salí camino por eso, porque yo preparaba mi trabajo. Yo no tenía experiencia narrando, no tenía el conocimiento de un cronista deportivo, nunca había hablado de crónica, pero cuando a mí se me dio la oportunidad, yo honré esa oportunidad preparándome. Yo tenía en mi casa libros y publicaciones de todas las posibles que yo podía comprar para la calidad de mi trabajo. Nunca le dediqué tiempo para yo destacarme como cronista, para hacer carrera como cronista, sino para yo ilustrarme del tema mío de la noche, que era el juego de pelota. Yo tenía que tener, a mí me ponían ahí un equipo de Grandes Ligas y yo sabía todo el coach que estaba en la banca. Yo le identificaba todo, el de primera y el de tercera. Y cuando yo narraba un batazo, yo nunca decía batazo al right field. En la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, yo identificaba quién era que estaba en el right field. Y cuando yo iniciaba la transmisión, yo edificaba al público con el nombre de todos los árbitros, de todos, y la posición que estaba cada uno de ellos, yo lo tenía en mi roster ahí. Ante cualquier situación de un reclamo, yo de una vez estaba al día y lo tenía ahí, yo sabía cuál era el árbitro con el que se armó una discusión, o que sea fulano de tal, yo sabía el coach que tenía en primera y el de tercera. No importa que fueran famosos o no, porque hay muchos que uno los vio jugar y uno lo identificaba, pero otros solamente hicieron carrera como técnico, como coach, y uno tenía que identificarlo y saber quiénes eran. Entonces yo siempre respeté mi trabajo y por eso a la gente, yo de lo que creo, de las cosas que más le gustó a la gente de mi trabajo, es que yo siempre edifiqué al público. Yo siempre traté de conseguir la información que era del interés del público, no la mía, no la que a mí me gustaba. Tú sabes, cuando yo daba una información, un dato, yo siempre pensaba, ¿qué le gustaría saber al oyente de este jugador, de este equipo? Y por eso yo pude trascender en términos de popularidad, porque, reitero, yo me preparaba para mi trabajo. Eso era
Eso era para mí, ¿qué te diría? Algo sagrado. Sagrado. Son un patrón. Rubio, nos llamó ahora mismo, en la pausa, Enrique Rojas, que está en sintonía, y me cuenta que cuando nadie tenía cable casi en la capital, tú tenías cable. Y que ustedes practicaban todo lo que tú tenías que decir, lo que él se combinaba para salir entonces en la noche. ¿Cómo fue esa experiencia en esos primeros pasos? Y da las gracias a Enrique Tenchi por la sintonía. Sí, un abrazo, de verdad que sí. allá en Orlando. Gracias. Era una época muy difícil. Porque la comunicación estaba restringida. No todo el mundo tenía cable. Incluso yo en una época, ¿qué diría? Aquí se cae un cable, yo me conectaba, uno se conectaba, ese tipo de cosas. Yo tenía cable en mi casa y del grupo que comenzó la transmisión, de ese grupo, en esa época solamente teníamos carro, el dueño de las transmisiones y yo. Después todos nos íbamos, los demás compañeros se iban en taxi. ¿Qué sucede? Que Enrique y yo hicimos una bonita amistad. Y como yo vivo en Arroyo Hondo y él vivía en Herrera, para mí era fácil yo irme conversando con él. Y yo le decía, mira, tu ticket de taxi, tú lo guardas por si lo necesitas mañana. Yo lo que voy a hacer es, te voy a dar un giro, te voy a dejar en tu casa, allí en la Isabel Aguiar, y por el mismo yo bajo para Arroyo Hondo. Porque yo vivo detrás del 9 prácticamente en Arroyo Hondo, después del Botánico. Y entonces hicimos esa amistad. Y él venía a mi casa y compartíamos y ese tipo de cosas del grupo. Mira, te manda a decir Adelaide Hernández, ese grupo, que está feliz de escucharte. ¿Cómo es? Adelaida Hernández, para nuestra colega, amiga y hermana. Gracias, Adelaida. Que está feliz de escuchar con nosotros. Sí, entonces del grupo, amistad hicimos, de buscarnos, de visitarnos, de llamarnos, de compartir, Enrique y yo. Y después Gustavo Olivo cuando se incorporó. Eso éramos más o menos, yo digo la primera etapa, cuando estaba el primer grupo, porque después, ya a la tercera temporada, era un grupo totalmente diferente al que había comenzado. Pero se pasó mucho trabajo, no en términos de comodidad en el aspecto físico, en el área que estábamos laborando, sino que muchas veces no se nos iba la señal, pero teníamos la manera de conseguir por el cable en un canal que nos decía fulano de tal acaba de fallar con fly al right field, y nosotros lo notábamos por ahí y yo tenía que ingeniármela, ya tú sabes, una creatividad. Está Jay Buhner en la cara del bateo, el picheo en 2-2 saca batazo de fly profundo a right field. Yo narraba mejor ron, pero yo no lo había visto muchas veces. Blondie, por cierto, si era Jay Buhner y era contra Boston, aunque se fuese la imagen, tú podías decir, si era Pedro Martínez, que es un ponche, iba a quedar bien. Yo estaba Pedro para ese entonces. Ese equipo de Seattle era un trabuco en términos de ofensiva. Ese equipo de los marineros, con Edgar Martínez, con Jay Buhner, con Griffith Jr. Rubio, perdona la interrupción, Rubio, porque yo estoy emocionado y voy a dejar a FIFA y voy a contigo. Déjame decirte qué feliz me siento del reporte de sintonía de todos los lugares. Es increíble, eso es así. De la capital, de Santiago, de La Vega. Américo Celado me acaba de decir ahora mismo, Tenchi, ustedes tienen una gente que el pueblo dominicano quiere de una eso manera es especial. Rubio Blondie, qué honor de verdad, y aprovecho para reiterar y permito a mis compañeros que continúen contigo. Un abrazo, estar en sintonía. Excelente. Muchas gracias a ti, Tenchi, por tu palabra tan bonita y que llenan a uno de motivación para seguir adelante, porque siempre se ha dicho que la comida del artista es el aplauso. En el caso de uno que trabaja esto, comentarios tan positivos de una persona como tú, que está tan en el insight de los deportes y trabajando en medios de tanta
trascendencia. Muy agradecido de esa palabra. A propósito de eso, esa acotación que hace Tenchi y Blondie, y yo sé que tú diariamente te encuentras, me imagino, en la calle, personas que te dicen, te extrañamos, ¿cuándo vas a volver? ¿Tú lo descartas o en algún momento tú puedes, qué sé yo, poner en una balanza de si ciertamente piensas en volver a narrar pelota invernal dominicana? ¿Cuál es tu posición en ese aspecto? Mira, Héctor, FIFA y todos los amigos oyentes, cuando uno llega a una etapa de madurez, uno piensa mucho en las cosas. El deseo mío de corazón, sin arrogancia, sin prepotencia, sin ánimo de hacer sentir mal a nadie, el deseo mío sería decirte, no, yo más nunca volveré a narrar. Pero a Dios no le gusta la soberbia. Y yo soy muy respetuoso de lo divino. No soy cristiano, es una palabra muy sagrada, pero todas las cosas de mi vida siempre se le he puesto en mano a Dios y siempre he orado para que Él me ayude a ser mejor persona cada día. Ese es mi propósito, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque uno, en la etapa de la juventud, cuando uno es muchacho, muy difícil un muchacho piense así. Pero ya uno piensa en su familia, en uno mismo, uno quiere más paz que otra cosa. ¿Sabe? Yo no tengo el más mínimo interés en volver a narrar en el béisbol invernal dominicano. Interés. Pero, uno nunca sabe lo que el destino le tiene en el libreto de la vida. ¿Qué capítulo le tiene el destino a uno? Y quizá yo termine mi vida pidiendo con un jarrito frente al ticket. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? Entonces, por eso yo soy muy comedido a la hora de yo decir, yo no vuelvo a hacer esto. No es correcto. Y crean que en realidad, se lo digo de corazón, no tengo absolutamente nada en contra de la liga, ni sus ejecutivos de ahora, ni los que estaban de ninguno. Lo que pasó, pasó. Perfecto, FIFA. Eso yo hace muchísimo tiempo lo eché al olvido. Yo esos temas no los trato ni público ni privado con nadie. Pero, lógicamente, si alguien me invita a su programa, me quiere hacer una entrevista, como en este caso, yo no tengo ningún tipo de problema en tratar el tema y en responder lo que yo siento. Ahí se pasó una vergüenza muy grande y yo soy un hombre correcto. A mi casa nunca ha llegado una orden judicial. Yo nunca he cometido una acción que riña la ley. Yo nunca he estado preso ni por 30 segundos. Voy a estar claro en eso. Yo he sido una persona correcta. He sido tan correcto que yo, con todas las provocaciones que hay en el ambiente en que yo me he desenvuelto toda mi vida, el ambiente de la música, trabajando en discoteca, amaneciendo en la calle, con artistas, con combo, yo tengo 3 hijos y los tuve con una sola mujer. Yo siempre me cuidé de que el día que yo tuviera una familia, la tuviera unida, para yo dedicarle no solamente el asunto de la manutención en términos económicos, sino las orientaciones que yo tenía como padre, responsablemente darle. Y aunque me divorcié de la madre de mis hijos, pero el destino me proporcionó la oportunidad de yo educarlos y estar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago esto porque contra mi persona se hizo una carta muy dura. Esa comunicación enviada por la Liga Dominicana de Béisbol Profesional al presidente de los Gigantes, licenciado Laurentino Genao, para ese entonces, cuando se solicitó mi suspensión, es una carta muy dura y desconsiderada contra un hombre serio como yo. Si a mí me hubieran suspendido por lo que sea, yo no me iba a ofender.
Si a mí se me hubiese llamado a la oficina de la liga y se me dice, mira Rubio, usted en el afán de su narración, usted cometió el error y dijo algo que hirió la sensibilidad o fue ofensivo contra un directivo, un ejecutivo del béisbol, contra el fanático, usted tiene que excusarse. Yo todavía estuviera yo escribiendo cartas pidiendo excusas, si era necesario. Me hubiese escrito 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, las que ellos me pidieran. Yo no tengo problema con eso. Ahora, ellos sin conversar conmigo, sin saber qué tipo de persona yo soy, hicieron una carta muy dura, ofensiva, contra mi moral, contra mi persona. Yo tengo que tener muy poca vergüenza o ninguna para yo volver a la liga a narrar. Muy poca, no orgullo, no. El orgullo es otra cosa. Es muy poca vergüenza o ninguna para después de una carta tan dura así contra mi persona, diga que no ha pasado nada, de que eso sucede entre nosotros y eso no es nada. Algo fue. Entonces, si ellos tienen la razón y mantienen su posición, yo no tengo ningún inconveniente, eso se quedó ahí. Eso, yo creo que mucha gente que esté en la crónica ha trabajado conmigo y sabe el tipo de persona que yo soy. Pero la República Dominicana tiene sus archivos y es fácil indagar, mi nombre es público. Si yo algún día he cometido algo que haya reñido la ley, que haya sido ofensiva contra la moral de cualquier institución que yo he trabajado, que me lo hagan saber, que yo no me he enterado. Bueno, quizás es así y yo no lo sé y necesita asistencia médica. Pues, pero esa es la razón, apreciado amigo Héctor. Bueno, yo a mis hijos no les dejaré fortuna, porque no tuve la habilidad de hacer fortuna en mi oficio, en mi trabajo, en mi profesión. Pero sí les puedo dejar educación y un buen ejemplo. Bueno, en una sociedad como la nuestra, donde hay democracia, yo sé que mucha gente piensa de manera equivocada quién es el Rubio para tomar esa posición. Pues mire, de eso hace 10 años en mi casa nunca ha hecho falta una libra de arroz. Gracias a Dios. ¿Usted me entiende? Y de eso hace 10 años. Entonces, uno tiene que tener su principio. Yo no soy el más serio, pero eso fue un escándalo público. Ahí se pasó una vergüenza pública muy grande. Ahí se escribieron 5 editoriales de los 5 principales diarios de circulación nacional. Sí. Sin incluir las grandes personalidades del periodismo, de la comunicación, que muchos de ellos arriesgaron intereses y salieron en defensa de mi persona. Yo tengo que honrar eso. Eso se honra. Y yo también estoy honrando eso. Wow, eso es dignidad, mi hermano. Bueno. De salsa, clásicos de los 80. Yo soy Héctor Gómez. En el día de hoy con el Rubio Blondie. Pasamos con FIFA, Camaño. Dale, FIFA. Rubio, tú sabes que... Estoy emocionado, FIFA, hoy. Sí, sin duda. Tú sabes que en la pausa yo hablaba con Héctor que poca gente se atreve a ser tan clara como tú fuiste en el bloque anterior con la respuesta que diste por la situación que te tocó vivir. En la parte que tiene que ver con el apoyo, hay una de nuestras oyentes, en este caso Débora Lugo, que nos escribe. Paréntesis, FIFA. Sí. Decirte que la principal motivación, aparte del video que yo puse, sobre el video que yo puse de Blondie, con una narración que alcanzó, bueno, se hizo tendencia, se hizo viral. Débora me dice sobre ese video, Héctor, en el tweet, ¿y por qué tú no te motivas y buscas y entrevistas a Rubio Blondie? Y de inmediato lo llama y me dijo, con mucho gusto. Así es que agradecerte, Débora, gracias por tu sintonía y por tener esa visión de contar como invitado en el día de hoy a nuestro buen amigo Fernando Holguín y a Rubio Blondie. Así es que esa es la principal protagonista de esto. Ella nos habla, Rubio, de un hashtag que hay creado en Twitter que dice Free Rubio Blondie. ¿Qué tú opinas sobre ese hashtag? Y de mi parte, para hacerte verdad un 2 en 1,
¿Tú sentiste el apoyo de la crónica como tal después de que te pasó lo que te pasó? Bueno, fíjate, por parte de lo de Débora, muy agradecido, ya la he tratado y siempre ponderando nuestro trabajo, muy agradecido de esos afectos, esas atenciones. Y lo del público, bueno, uno se debe al público, no hay duda, pero cuando yo tuve la oportunidad, yo creo que yo le correspondí al público, haciendo un trabajo con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación. Se crearon unas condiciones que, aunque yo quisiera, es muy difícil que pueda volver. Hay un distanciamiento marcado por razones muy obvias de mi parte. Entonces, y que yo le he dado a conocer, le haría a conocer en el comentario anterior, y muy agradecido del público, de la fanaticada, y a veces yo me siento como un poquito triste cuando encuentro mucha gente que me dice, mira, yo soy de tal equipo y con todo y eso yo te apoyo, y a mí me gustaría que tú volvieras con cualquier equipo. Sí. Gente que quizás en un momento cogió su cuerda con la manera en que uno narraba los juegos y ponderaba los batazos y los ponches del equipo de uno, y hay gente que cogía su cuerda, y yo los entiendo porque no todos somos iguales, y se iban al plano personal, y aún así yo he encontrado muchísima gente del equipo que no era con el que yo laboraba, que me ha manifestado su apoyo, mucha gente, y otros que difieren de la mayoría, pero manifiestan el respeto del silencio, y eso vale mucho. Así es. Una gente no está de acuerdo contigo, pero te respeta, y mejor, para hacerte sentir mal, guarda un silencio. Para eso también va mi gratitud. En cuanto a la otra parte, se me fue la otra parte que tú me dijiste, FIFA. La otra parte tenía que ver con la crónica, que te decía si tú sentiste el apoyo de vamos a decir que de tu clase, aunque tú dijiste desde el principio que tú no te consideras ser cronista. Yo creo que eres las dos cosas. Lo que pasa es que tú eres más salsero que cronista. Ese apoyo en un momento tan difícil como yo sé que te tocó vivir. Sí, fue un apoyo espontáneo de la mayoría. La mayoría. Yo solamente, que yo me haya dado cuenta públicamente, solamente 2 personas rompieron la línea, y era su derecho. No tenían por qué estar obligados a estar de mi lado. Si quisieron defender otra causa o considerar que, a diferencia de la mayoría, que las cosas no eran así, pues era su derecho, pero yo en sentido general me siento infinitamente agradecido de la mayoría de los cronistas, comentaristas, de la crónica deportiva en sentido general, que manifestó su apoyo a mi situación, sin yo pedírselo, de manera espontánea, gente que lo hacía porque creía que conmigo se había cometido una injusticia. Fue algo muy difícil para mí, porque hubo un momento que yo quería que eso parara, pero yo no podía pararlo, porque no estaba en mis manos. Era muy difícil cuando se publicaban comentarios muy fuertes contra ciertas personas, y estaba involucrado mi nombre ahí, y yo en eso no estaba, porque la gente se puede confundir conmigo. Yo nunca he realizado actuaciones en los medios buscando protagonismo. Yo narro así porque esa es mi naturaleza. Yo analicé muy bien cómo iba a narrar mis juegos antes de mi primera oportunidad, y yo tenía mi línea creada. Y cuando yo comencé a narrar,
yo sentí que a la narración, yo sentí que yo quería tener una animación viva, una animación espontánea, con los términos característicos del vocabulario diario corriente de la calle, de llevar esas vivencias del pueblo, del día a día, las vivencias de la calle, de la esquina, del barrio, del colmado, debajo del poste de luz, lo que se dice en el autobús, en el metro, cuando estamos en la casa. Yo quería que todo eso, yo llevarlo de manera pintoresca a mi narración. Por eso es que en esa época estaba muy de moda el asunto de que fulano está ratatá cuando está dominando. Yo nunca dije eso con la intención de que eso se le diera la interpretación que le dieron en mi vida. Eso lo usaba la juventud de ese entonces, cuando alguien estaba como muy fuera de su contexto, muy alegre, muy canchanchan, muy cosa. Y yo utilizaba eso. Claro, tú estabas en ese momento, vamos a decir que sentando el precedente de tu estilo propio, como lo tiene todo el mundo, porque ¿quién le llama más la atención, por ejemplo, a la gente que dos comentaristas de béisbol que voy a mencionar? Uno es nuestro compañero Orlando Méndez y el otro es Franklin Mirabal. Así es. Mi hijo es un ejemplo de lo que Franklin Mirabal provoca en los niños, sobre todo. Mi hijo, como fanático de los Dodgers, terminó la Serie Mundial celebrando la victoria de los Dodgers, narrando como Franklin Mirabal, que Héctor hasta subió el video a sus redes. Entonces llega un momento en el que el comentarista le llega a la gente y le llega también a los niños, evidentemente, que se enamoran. Y eso es el estilo de cada quien. Eso no quiere decir que nadie tenga una intención mala en hacer lo que está haciendo. Lo que pasa es que a veces interpretamos las cosas como nos da la gana para sacarlas de contexto, y eso es algo que lamentablemente pasa. Y muchas veces se quiere ser más papita que el papa. Claro, claro. Así, Sí, no, mira, antes de irnos a... bueno, adelante. Sí, te quería comentar en ese tenor. En un momento de la serie final, Nelson Cruz estuvo hospitalizado un día y al día siguiente se incorporó al equipo. Y Ramón Santiago tenía un golpe, un hematoma ahí en la espalda de atrás. Y eso era, que cuando yo lo vi, yo dije, no, pero no es verdad que Ramón Santiago va a jugar. Y jugó y tuvo tremenda actuación esa noche. Y yo, como conocía de la situación, cuando yo estoy narrando, yo digo, ahí está Ramón, Nelson Cruz, estuvo hospitalizado anoche y hoy está en el terreno de juego. Ramón Santiago tiene un hematoma en la espalda, ahí está la transmisión. Esa grabación, todo lo que yo dije está grabado ahí. Yo no puedo decir ahora que no dije una cosa por otra, porque todo quedó grabado. Y yo digo entonces, ahí está Ramón Santiago que tiene un hematoma y con todo y eso está jugando. Son grandes ligas. Usted puede ponerle el calificativo que usted quiera a esta gran batalla, pero para mí esto es vergüenza contra dinero. Yo lo digo en el entendido que Nelson Cruz y Ramón Santiago eran grandes ligas. Sí. Ellos no tenían necesidades económicas de hacer ese tipo de sacrificio por la liga. Eso es así. Porque ellos tenían un estatus de grandes ligas. Ellos no necesitaban hacer sacrificios. Aquí yo lo dije basado en eso. Y la liga dice que era que yo estaba hablando de apuestas. Oye, eso. Que era que yo estaba hablando y que yo dije que ese juego se había vendido. Oye la interpretación. Óyele, pero ni siquiera se me llamó a mí y se me preguntó por qué usted dijo esto. Porque yo creo que yo soy el cronista, uno de los que más cerca vive del Estadio Quisqueya, porque yo incluso, cuando yo no tenía vehículo, yo me iba a pie para el play, de lo cerca que vivo del estadio. Es decir, a mí, si a mí se me convoca, yo voy, y le hubiese dado la explicación. Entonces, todo ese tipo de cosas se comentó, y a mí no se me escuchó. Antes de escribir, antes de hablar, nada más hermoso, pero difícil. Nada más hermoso que la justicia. Porque cuando usted hace justicia, a la parte que ha fallado, o mejor dicho, que ha cometido el error, usted le puso una condena. Y la parte que fue
afectada, usted le dio una satisfacción con una condena de la persona que lo afectó. Hacer justicia es hermoso, pero para hacer justicia usted tiene que escuchar las partes. No hay forma de usted ser justo sin escuchar al otro. Sí es. No hay manera de tú evacuar un concepto, una decisión, sin tú escuchar a la persona que tú estás juzgando, salvo que esa persona no se mande y se niegue a colaborar, a ser escuchado o a ser juzgado. Y a mí nunca se me colocó. Wow. Bueno, vamos a ver si ya en la parte final, Francis, ya para terminar, porque aunque el esquema, el formato no es habilitar la línea, pero vamos a hacer una excepción porque yo sé que hay mucha gente, así como lo ha expresado en Twitter, reportando la sintonía de todos los colegas que ya se han manifestado en ese sentido. Vamos a habilitar las líneas, a tomar un par de llamaditas ya para terminar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, ¿cómo está Héctor, hermano? FIFA, Un poquito JP. más fuerte, por favor. Sí, Héctor, hermano, FIFA, JP de Saludos, hermano. Hola, Salud. JP, adelante. Bien, bien. Óyeme, es Rubio Blondi. Yo crecí escuchando la narración de Rubio Blondi. Y yo espero que antes que termine el programa, él narre un honrón, del que él quiera, pero que lo narre. Como un satélite. Ay, se nos cayó esa ahí, disculpa. Buenas tardes. Buenas. Bueno, Se quedó pegada esa. ahí se quedó pegada. No sé, dime. Adelante. ¿Dónde que voy a ir? ¿Voy a ver tu mamá? Yo me acuerdo de eso cuando mi mamá en 1992. Hay un lío aquí. Bueno, ya lamentablemente queremos habilitar la línea. Eso es que están, oye, un desastre full. El tío. Se quedó frisado. Bueno, Blondie, ya en la parte final, hermano, agradecerte en nombre de toda la Z101, toda Z Deportes, toda la audiencia, los colegas que nos han reportado la sintonía, decirte que hemos pasado un programa inolvidable. Expresas, aparte de esa dignidad que tienes, ese valor, ese coraje, de verdad que te tenemos más respeto cada día más. FIFA, unas palabras finales a Blondie. No, él sabe que yo lo respeto, ¿verdad? Porque me ha tocado en su momento hablar con él y tener intercambio de opiniones deportivas. No me ha tocado la parte de la salsa, que déjame decirte que se nos quedó eso. Para mí que el Rubio tiene que repetir, porque tenemos que hacer uno que sea de salsa, porque a él teníamos que poner hacer un ranking. Tú sabes que hay un asunto con la salsa, de cuál es la mejor, que cuál no, que cuál sí, y se nos quedó eso. Blondie, hermano, un honor, gracias, y vamos a tener que hacer una segunda parte para hablar de eso que se quedó ahí en el tintero, hermano. Tus palabras finales. Mucho más que un placer haber compartido con ustedes. Gracias a FIFA, a Tenchi Rodríguez, a Héctor Gómez por la invitación, a toda la fanaticada, a todo el radio auditorio por las atenciones y a todo el personal de la Z por darme la oportunidad de exponer mis ideas en esta entrega deportiva. Bendiciones a todos, buen fin de semana y siempre a su orden. Despídete ahí con una animación de salsa. Estoy un poquito convaleciente, pero para adelante. Bien chévere, aquí Rubio Blondi, presentando la música de Rubén Blades con Willy Colón, 1977, metiendo mano. Esto se llama Plantación Adentro. Llévatelo.